En la clase de Revit de hoy vamos a ver cómo podemos exprimir al máximo las tablas de planificación para conseguir todo tipo de leyendas con estéticas muy singulares. La tabla y la leyenda que voy a preparar en esta clase las voy a añadir a la plantilla que reciben los alumnos del máster de Revit, y en unos días voy a escribir a mis suscriptores de la newsletter de VMAX para que también puedan descargárselas. Esta leyenda surgió porque hace un tiempo que estuve implementando Revit en un estudio, me pidieron este tipo de leyenda, una leyenda especial, que primero tuviera un código de color para establecer los tipos de suelo, que luego tuviera debajo las partidas del presupuesto en las que hablaban de este tipo de suelos, y luego a la derecha una descripción. Entonces, claro, cuando tú estás buscando un tipo de leyenda con una estética muy peculiar, por norma general te sueles ir al apartado leyendas, porque las leyendas nos dan libertad absoluta para diseñarlas como estemos buscando, porque desde la ficha a anotar, pues tenemos la posibilidad de añadir líneas, añadir regiones rellenadas con cualquier tipo de color, podemos incluso añadir componentes de detalle, añadir textos, añadir símbolos, y por tanto es muy sencillo configurar una leyenda con cualquier tipo de estética. Pero las leyendas tienen una grandísima limitación, y es que en muchas ocasiones nos resulta imposible extraer en pantalla el contenido de el parámetro que tú elijas de una de las familias que esté modelada. Por tanto, al final, si lo haces con leyenda, no te queda más remedio que añadir textos individuales y, por tanto, no quedan conectados con las propias familias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siempre que puedo evito hacer leyendas e intento, si tengo que hacer una estética muy peculiar, exprimir todas las posibilidades que tienen las tablas para intentar conseguir esta misma estética o alguna muy similar, pero desde una tabla de planificación, porque en las tablas de planificación, por supuesto, que podemos añadir cualquier parámetro de las familias que están modeladas, y lo más importante es que es información que está vinculada con el propio modelo, de manera que se actualiza en tiempo real. Vamos a ver entonces en esta clase cómo conseguir una estética que sea muy similar que la estética de la leyenda, que sí que somos capaces de conseguir sin ningún tipo de problemas, exprimiendo, como digo, opciones que suelen quedar así como un poco escondidas o pasan desapercibidas que tienen las tablas, y que por supuestísimo nos van a ofrecer una libertad enorme a la hora de conseguir diseños que se escapan un poco de lo que suele ser habitual en una tabla de planificación. ¿Cuál va a ser el punto de partida de esta tabla de planificación que luego va a tener una estética especial? Fijaos, 4 parámetros muy sencillos. Por un lado, marca de tipo. Por un lado, el parámetro partida, que es verdad que es un parámetro mío que yo he añadido en el proyecto. Entonces, si yo me vengo aquí a parámetros de proyecto, pues fijaos que yo he añadido uno que se llama partidas, que vamos a modificarlo para ver un poco por dentro cómo es este parámetro y cuál es la peculiaridad que tiene para que luego nos permita una estética diferente. Me vengo aquí a modificar, oculto las categorías sin marcar, lo he añadido en suelos, pero si luego queréis este tipo de tabla de planificación también para hacer leyendas de cubiertas, techos, etcétera, etcétera, lo podéis añadir en cualquier categoría. Entonces, lo más importante que tiene este parámetro es que es un parámetro compartido, por supuestísimo, para que luego pueda aparecer en tablas de planificación, y fijaos que la peculiaridad que tiene es que es un texto de líneas múltiples, no es un parámetro normal de texto. ¿Qué ventaja tiene que sea de texto de líneas múltiples? Que es un parámetro que nos va a permitir hacer enter en el propio texto, es decir, tener varias líneas de texto. Y en este caso, que lo que yo necesito es añadir las diferentes partidas, y si son varias que estén en líneas distintas, no nos queda más remedio que meter un parámetro de texto de líneas múltiples, porque si fuera un parámetro normal de texto, no puedo darle al enter en el propio texto para tener varias líneas. Por tanto, texto de líneas múltiples, el tipo de parámetro. Luego voy a añadir el parámetro descripción, que es el descripción que está en la ventana de editar tipo de cualquier familia, y luego he añadido el parámetro estructura, porque si esta tabla únicamente va a identificar los tipos de suelo de acabado, pues me va a venir muy bien aquí, porque si yo tengo muchos suelos, gracias a la posibilidad de añadirle filtros a las tablas, le voy a decir que quiero filtrar por el parámetro estructura es igual a no. Solamente me voy a quedar con los suelos de acabado, y por tanto aquí no aparecerán las descripciones de los forjados, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si yo quiero utilizar otro filtro y le digo que solamente quiero filtrar por aquellos suelos que tengan descripción,
¿Y cómo puedo filtrar para quedarme solo con los que tengan descripción y que los que tengan la descripción vacía se vayan fuera? Diciéndole empezar por, y lo dejo vacío. Y entonces significa que tiene que por lo menos tener algún contenido la descripción. Y si está totalmente vacío, desaparecen de la tabla, se ocultan de la tabla. Una vez que ya tenemos este punto de partida para la tabla de planificación, vamos a ir viendo cómo podemos ir consiguiendo las diferentes particularidades de grafismo que va a tener esta tabla. Por un lado, necesitamos añadir unos símbolos gráficos que identifiquen los tipos de suelo. Claro, nosotros en las tablas no nos resulta sencillo añadir símbolos porque no tenemos ninguna opción de añadir símbolos. En las leyendas sí, pero en las tablas no. ¿Qué recurso podemos utilizar en las tablas? Acudir a la posibilidad de añadir imágenes. Si nos venimos aquí a campos, tenemos dos tipos de campos disponibles. Tenemos, por un lado, imagen de tipo, por tanto, todas las familias de Revit en la ventana de editar tipo nos ofrecen el parámetro imagen de tipo. Luego podemos establecer una miniatura que represente a esta tipología de suelo, lo mismo con el resto. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Yo, por ejemplo, acudo a Photoshop para preparar las imágenes de tipo de cada uno de los suelos. Y aquí viene algo que es muy importante y que nos empieza a dar pistas sobre un recurso que lo vamos a poder utilizar muchas veces. Si nosotros necesitamos, en este caso, que el campo que hable de las partidas aparezca en la parte inferior y que se aleje un poco de la propia descripción y del propio icono del símbolo, tenemos como recurso incluir en la propia miniatura del símbolo un espacio inferior en blanco para que luego la columna sea del tamaño que nosotros establezcamos de la miniatura. Por tanto, cuanto más grande es este espacio de la miniatura, si nosotros en la tabla de planificación alineamos esta columna en la parte inferior, se va a colocar en esta parte inferior de abajo porque la miniatura llega hasta aquí. Luego, viene muy bien incluir en las imágenes un espacio blanco para que la altura de la fila sea más grande que el propio símbolo. Y por tanto luego en las partidas, si las justificas a la parte inferior, se van a venir en la parte de abajo y se van a alejar de la descripción y del propio icono. Entonces tú puedes ir preparándote en Photoshop o en cualquier programa de imagen las diferentes miniaturas con los tipos de suelo. Por tanto, si aquí vamos a tener un despiece, no nos queda más remedio que hacer una captura al suelo del proyecto de Revit y luego en Photoshop componerlo con los tipos de suelo. Entonces, a cada una de las tipologías le podemos añadir una imagen de tipo. Fijaos que aparecen los tres puntitos y nos da la posibilidad de ir añadiendo. Pues aquí puedes insertar imágenes y le puedes establecer a cada tipo su miniatura correspondiente. Y ya aparece aquí el nombre de la imagen, pero vamos a ver si arrastramos la tabla en un plano que podemos configurar el tamaño y cuanto más grande o más pequeño sea este campo, pues vamos a ver que si yo ahora a la columna partida le digo que quiero alinearla verticalmente en la parte inferior, pues vamos a ver cómo se puede alejar de la descripción y del propio símbolo de la miniatura de la imagen. Me vengo al plano y fijaos cómo aparece ahora ya como imagen de tipo la miniatura y fijaos cómo las partidas se están alejando de la descripción y del propio símbolo. Fijaos que tú aquí tienes la posibilidad de ampliar o de reducir el tamaño de la columna y fijaos cómo si la miniatura se hace más pequeño, pues podemos subir un poquito el campo de las partidas y dejarlo a una distancia adecuada. Podríamos llegar a pensar que este recurso que acabamos de ver solo es útil si nosotros necesitamos añadir imágenes que representen al símbolo de las diferentes tipologías de elementos. Pues vamos a ver ahora si nosotros necesitamos una tabla que siga la misma estética, que el campo que haga referencia a las partidas se aleje de la descripción y del título, pero que nosotros no queramos añadir ninguna imagen que represente al símbolo de ese tipo de elemento, vamos a ver que también tenemos un recurso que puede llegar a ser muy útil. Aquí tengo esta otra tabla que es distinta y si yo accedo a ella y me meto aquí en el parámetro campos, vamos a ver el otro recurso que tenemos disponible, y es que nosotros también tenemos un campo que se llama imagen a secas, no imagen de tipo, que significa que ese parámetro es el que está en la ventana de editar tipo del elemento. Tenemos el campo imagen a secas. ¿Qué significa? Que podemos añadir un campo, una columna, que en un primer momento va a estar vacía y que podemos adjuntar en cada una de las filas una imagen. Entonces dices, oye, pues es que es prácticamente lo mismo. Pues no, porque vamos a ver qué recurso tenemos. Añadir una imagen en blanco, que tenga como única finalidad hacer que la fila sea más ancha y que por tanto las columnas que nosotros luego justifiquemos en la parte inferior se alejen
de los títulos y de la descripción. Esta imagen va a tener una proporción que puede variar en función de nuestros gustos. Será muy alargada si queremos alejar bastante los datos de la siguiente columna. Lo importante es que tenga un ancho muy fino, muy estrecho. Fijaos aquí, luego lo vamos a ver, nos va a surgir una columna vacía porque tiene una imagen en blanco asociada. Y entonces dices, oye, pero ya la estética no me está convenciendo porque aparece una línea gris que separa la primera columna de la segunda. ¿Por qué vamos a ver ahora que es muy importante que el ancho sea muy estrechito? Porque vamos ahora a utilizar otro recurso que nos ofrece las tablas para hacer invisibles ciertas líneas de las celdas. Entonces me vengo aquí a la tabla otra vez de nuevo y para que se vea en pantalla el recurso que vamos a utilizar merece muchísimo la pena ponernos en vista mosaico y tener la tabla y en tiempo real vamos a acercarnos por aquí y en tiempo real lo que le va a pasar a esta tabla. Entonces, nosotros también tenemos la posibilidad, si pincho en la columna, de modificar los bordes de las distintas celdas. Entonces, nuestro objetivo es hacer invisible la línea de la parte derecha de estas celdas de la columna A, de la primera columna. Entonces, selecciono la columna, me vengo a bordes y lo que hago es, selecciono todo el exterior de las celdas, pero lo que hago es quitar la parte derecha de las celdas. Por tanto, si yo acepto, lo que va a hacer el programa es añadir borde a todo lo que esté seleccionado. Y lo que no esté seleccionado lo va a dejar en invisible, sin marcar. Entonces, acepto y fijaos que desaparecen esas líneas. Y podría dar la sensación de que pertenece a la misma columna, el título del tipo de suelo. Por eso os decía que cuanto más finita sea la anchura de la imagen en blanco, pues más se va a acercar el propio título a la parte izquierda. ¿Vale? Entonces, fijaos que este recurso también puede ser muy útil si necesitamos alejar ciertos datos de la parte de arriba. ¿Y qué nos quedaría para terminar? Pues otros cambios de grafismo que a lo mejor, pues oye, necesitamos en las tablas. Por ejemplo, que esta columna venga en azul y que tenga un texto más pequeñito que el resto. Pues aquí ya me vengo a partidas, selecciono y tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de letra, de meterle un fondo a las celdas. En este caso, simplemente quiero elegir una letra más finita, Roboto Light, con un tamaño más pequeño. Por ejemplo, 2,8. Y color azul. Pues se puede hacer perfectamente y podemos modificar la estética de ciertas columnas. Y a lo mejor en este caso, si fuera esta tabla, ya habríamos terminado. Pero a lo mejor aquí, pues ahora quiero que los títulos tengan un color diferente y un tamaño más grande. Pues lo mismo, me vengo aquí a este campo, tipo de letra, por ejemplo, le pongo tamaño 6 en negrita y vamos a coger un color, por ejemplo, un magenta. Pues fijaos cómo merece mucho la pena conocer en profundidad todas las posibilidades que nos ofrecen las tablas de planificación, porque gracias a eso vamos a ser capaces de conseguir estéticas personalizadas. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!